Buenas tardes una vez más aquí en la oficina de mi amigo Rubén Rivera, una persona que me ha ilustrado, que me ha ayudado a construir una mejor imagen de mi Azcapotzalco y me ha permitido conocer pasajes, historias, anécdotas y cuestiones que son propias y a la vez de todo el mundo. Porque así debe ser, el conocimiento, la experiencia, la vida y la belleza se deben compartir siempre. Te lo agradezco de veras, Rubén. Al contrario. Una vez más aquí en tu programa, porque ya es tu programa, ya tienes tu club de seguidores y eso a mí me, ¿cómo decirte? Me llena de alegría. Gracias. Porque es hermoso ver cómo hay gente del otro lado que nos sigue y que te sigue y que está atento a todo esto que tú nos compartes. Historia de un lugar al que amamos y en el que vivimos. Y obviamente al estar en esa situación, pues nosotros nos vamos compenetrando más con el terruño. Sin embargo, estamos próximos, porque esto obviamente se graba antes de que salga el jueves, como ya es costumbre, al Día de las Madres. Y pues entre pláticas y todo, y porque te he ido conociendo y he aprendido a respetarte y admirarte, mi hermano. Gracias. Y lo digo abiertamente. Igualmente. Me gustaría que declamaras ese poema que te sabes hacia la madre, en honor y en particular atención a la madre. Si me lo obsequias y lo obsequiamos a las mamás que tenemos y las que no tenemos, porque pues ya algunas se nos adelantaron. Te lo agradecería y de ahí derivamos en todas las cosas que tenemos que hablar de nuestro Azcapotzalco. Claro que sí. Por favor. Con mucho gusto. Bueno, en una fecha tan especial que está por llegar, yo quiero agradecer la oportunidad, porque no hay palabras para agradecer a un ser querido como es la madre. Primero Dios y luego la madre. Así es. Por quienes existimos. Así es. Y no hay palabras para agradecer el hecho de estar aquí, porque sin ellas no existiríamos nosotros. Así es. Por eso, en una fecha tan especial, muchísimas gracias, amigo Padilla, por darme la oportunidad. Y quisiera expresar un pensamiento, quisiera enarbolar unas palabras para venerar, para ensalzar a nuestra madre. Que así sea, mi hermano. Y dice así: mañana, a primera hora, que todo el mundo luzca sus trajes de fiesta, que se adornen las calles antes de que amanezca, que el sol salga sonriente en su carruaje, más hermoso que nunca, más hermoso y galante. Nadie debe olvidarse que este día memorable debe ser festejado con derroche notable. ¿Qué mejor día que este para poder cantarles a todas las mujeres que han sabido ser madres? Que todas las orquestas del mundo se hagan una para dar mañanitas a las que cariñosas mecieron nuestras cunas. Nadie debe olvidarse nuevamente que este día memorable debemos festejarlo con derroche notable, que a soberbio banquete que sea en honor de ellas asistan sin excusa las PAD y las estrellas, que son las almas blancas de las madres ausentes, pues por ser 10 de mayo, las vivas y las muertas deben estar presentes. Que no se nos olviden las coronas de rosas hechas por nuestras manos para ceñir con ellas sus cabezas preciosas. Rosas, rosas hermosas,
rosas primaverales, rosas que a las mejores tardes les pidan sus colores para estar más hermosas en el Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las madres del mundo. Gracias, compañero Padilla. Que así sea, mi hermano. Porque yo creo que si hay alguien a quien agradecerles a la madre, por principio de cuentas, y ya después a muchas otras cosas, y a muchas otras personas, maestros y gente que en algún momento nos ha dado algo para poder continuar en la vida. Pero el origen es la madre. Y pues ya entrando en gastos, pues, ¿qué me dices del béisbol por ahí? Vamos a subir unas fotografías que se irán integrando en este programa, de estos recuerdos tan vívidos que tienes del béisbol, de los buenos peloteros de Azcapotzalco y de muchas otras cosas, porque vamos a ir entretejiendo esta historia que es de nosotros, que es de Azcapotzalco. ¿De quién me quieres hablar hoy? Bueno, hay un personaje en la vida del deporte de Azcapotzalco que nació en la calle de Tepanicos, 105, casi esquina con 22 de febrero, y me refiero a Ramón Chivero García. Ramón Chivero García, que incursionó en el ámbito profesional con el Azules del Veracruz y que fue un pitcher estelar al que le llamaron el pitcher non, porque fue el primer pitcher taponero del béisbol profesional. Ramón García, que fue un estelar y que participó a su vez con el equipo de San Luis Potosí y con Alijadores de Tampico, llevando en ese equipo como compañeros a Ángel Castro, a el otro pelotero Cochihuila Valenzuela, que fue, aparte de todo, también una de las gentes activas en el béisbol del Azcapotzalco y que participó en Petróleos Mexicanos por muchos años. Ramón García merece estar el día de hoy y por siempre en los anales del béisbol mexicano, y seguramente que si existiera la posibilidad de generar el Salón de la Fama, yo lo pondría en el primer lugar de los beisbolistas de Azcapotzalco. Nacido en Azcapotzalco y una estrella del béisbol profesional, Ramón Chivero García. Yo creo que esa es una idea que debiéramos labrar y empezar a darle forma. Tú dices tener un Salón de la Fama, y yo creo que sí tenemos que buscar cómo estructurarlo, tanto con autoridades como con iniciativa privada y los que amamos la historia de México, para empezar a hacer estos espacios que nos permitan tener contacto con estas leyendas, con estas historias, con estas personalidades. Porque estas son las que nos dieron brillo y nos pueden seguir dando brillo y luz en algunos ámbitos que se suman a lo que es Azcapotzalco. Porque por lo poco que hemos ido hablando en estas sesiones, pues han ido saliendo historias de muchas personas que si no las hubieses tú compartido, pues muchos de nosotros no sabríamos. Para mí es importante ese asunto, porque derivado de ello habrá quienes nos demos a la tarea de investigar y habrá quienes atesoremos esos momentos que ya pasaron, pero que hicieron, vamos a decir, punta de flecha para lo que actualmente hay, y buscar en su punto esta vena deportiva de Azcapotzalco. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, y continuando con lo que esbozaba antes del corte, necesitamos tener en presencia las cosas a veces para poder continuar con esa herencia, porque es una herencia que muchas de las veces queda enterrada en el olvido, y eso es algo que a mí me molesta. Es por ello que en Mundameya particularmente hemos estado propugnando por difundir cultura, por compartir el conocimiento de gente como tú o como de Jorge Torres, y de gente que se está sumando a esta cruzada por la preservación de la identidad, la historia y la cultura de México.
amigo Padilla, ojalá y esto nos dé la pauta para continuar con la creación del Salón de la Fama. Algo que inicié hace ya más de 20 años. Lamentablemente no tuvimos el eco de las autoridades. En primer lugar, porque requerimos nosotros de un local para resaltar las virtudes de tantos y tantos deportistas que dieron lustre, que dieron brillo a Azcapotzalco. Incluso una identidad. Claro, claro. Y entre ellos, naturalmente, que podíamos incluir todas las ramas del deporte, como es el béisbol, porque estábamos tocando hace un momento, el boxeo, el ciclismo, el voleibol, el fútbol, soccer, etc. Toda esa gama de deportistas que brillaron tanto y que nos hicieron crecer dentro del ámbito nacional, internacional y local, fundamentalmente. Entonces, ojalá que esto nos abriera un poquito el camino para que las autoridades nos apoyaran en este proyecto, para que la gente de Azcapotzalco conozca a quienes los llegaron a representar en algún momento, de las diferentes gabas que ya mencioné, incluso dentro de la tauromaquia o de la charrería. Y también nos faltan los frontoneros, mi hermano. Así es, y entre ellos también en la otra rama del periodismo, porque aquí tuvimos notables periodistas, y uno de ellos, Salvador Cifuentes Ramírez, que fue el fundador de El Gráfico de México, y que pues por noches participó en algunos periódicos, entre ellos El Universal, y que el día de hoy la gente los ha olvidado. Es importante que los auténticos chintodoros, la gente que hoy vivimos en Azcapotzalco y muchos más que vendrán después de nosotros, conozcan un poquito de ellos, conozcan la historia de ellos y conozcan quiénes fueron ellos. Creo que es importante. Mira, yo ratifico lo dicho y le sumo que es vital. Vital porque en el punto en el que nosotros sepamos que tenemos un origen y que tenemos un ejemplo previo, un triunfo previo, pues podremos en su momento dado, pues al menos evocarlos. Porque como bien dices, muchas de estas personalidades, de estos triunfos, de estas acciones, se quedan empolvándose en algún rincón. Y en algún momento alguien llega y dice, bueno, pues ¿quién es? No, pues no sé. Y pum, se van al cesto de la basura. Eso para mí es una tragedia, para mí. Yo creo que para todos. Y en un momento dado, si yo lo magnifico, pues descubro que es una pérdida para la gente y en un momento dado para la sociedad o incluso la humanidad. Porque resulta que terminamos dándonos cuenta que dejamos de lado un origen, una identidad, un patrimonio. Y ese es el sentido en el que pues tendremos que ir empezando a buscar una dinámica para hacernos pues de todo esto y tenerlo en primera línea, porque creo que eso es lo que nos puede ayudar a crecer como familia, como individuos, como sociedad. Porque si no tenemos, vamos a decir, un apego y un amor por nuestro terruño, por nuestra familia, por nuestra raza, por nuestra gente, estamos perdidos. Y creo que son cosas que se están perdiendo. Y eso es muy triste para tu servidor. Claro, claro que eso no debe suceder. Yo creo que hay que exaltar las virtudes de toda la gente que nos legó algo, que nos dejó historia, y que el día de hoy la gente no sabe de ellos. Por eso ojalá que sirva este espacio para que se nos escuche y podamos contribuir para la creación de algo tan importante como el verdadero Salón de la Fama de Azcapotzalco. Así es. Sí, porque hay muchas cosas y tesoros que están como pues por ahí. Pues, no sé, pero pues creo que hay algo. Y yo cuando oigo eso me molesta, lo diría con otras palabras, pero digo, me molesto.
Porque incluso, no solo en esa parte, ¿no? Tenemos tesoros arquitectónicos desde el siglo XVI, tenemos murales, y no porque yo sea muralista, tenemos trabajo de tanta gente que creyó en Azcapotzalco, aportó a Azcapotzalco. Ahí tenemos un mural de O'Gorman que cuando era un chamaco venía en la bicicleta todos los días a dejar aquí en la biblioteca, que de alguna manera u otra ha tenido 2 restauraciones gracias a alguien que conocemos en común en sus diferentes momentos como delegado. Pero sigue teniendo problemas y a mí me dolería en el alma que se perdiera, porque ese es un retrato de Azcapotzalco, independientemente de que lo haya hecho este gran artista con un renombre internacional e histórico, que es O'Gorman. Pero no nada más tenemos piezas de él, tenemos de García Bustos, tenemos de Diego Rivera, de Siqueiros y hasta de tu servidor. Pero independientemente de esa parte, pues tenemos también murales del siglo XVI y algunos de ellos en una situación de abandono total, tanto por la iglesia como por la sociedad. Así es. Y eso a mí me duele más allá de lo que te puedo platicar. Estamos luchando en algunos frentes y hemos hecho cooperaciones o participaciones, pero creo que debemos valernos de estos medios y atesorar, por ejemplo, tu memoria, tu experiencia dentro de todo esto, para que no se borre, porque son pérdidas y serían pérdidas irreparables. ¿Por qué? Porque no tenemos apego. Pareciera que, y ahí sí me voy a permitir la expresión, parece que nos valía madre, y eso está al carajo. Yo no lo tolero. Y es por esto que me he acercado a gente como tú. Muchas gracias. Para hacer una lucha común por preservar nuestros tesoros. Porque esos sí son tesoros. Claro. El ejemplo de un periodista, de un hombre oriundo que dejó el rastro en el deporte o en cualquier acción que haya tenido, eso nos está permitiendo el aquí y ahora. Y sin ese conocimiento, sin ese amor por ello, pues estamos siendo como que hijos del aire. No es necesario rescatarlo. Es una obligación rescatarlo. Así es. Pero para ello también necesitamos el apoyo de la autoridad. Y la participación del pueblo. Y la participación fundamentalmente de los quintololos. Lo requerimos con carácter urgente. Y volvemos, de mi parte, a aprovechar este medio para exaltarlos y que nos ayuden. Convoquemos a la gente. Así es, efectivamente. Es necesario, es importante. Porque también tenemos tradiciones y costumbres que a veces parecieran como que ocasionales. Tenemos, fíjate, hablando con, no sé, con Tomás Montes de Oca, con gente que también me ha acercado, gente joven, porque él es mucho más joven que yo. Y el carnaval más joven de la Ciudad de México es de Azcapotzalco. Y pues no se le está dando la relevancia, no, según yo, ¿sí? De esta entrega y de esta participación de nuestros pueblos. Porque aquí tenemos pueblos y barrios. Así es. Estas acciones obedecen a una necesidad, ¿sí? Y a una grandeza de gente. Y eso es lo que tenemos que poner, porque pues no sé, las peregrinaciones, Semana Santa en San Juan Tihuaca, el Día de Muertos en todo Azcapotzalco, cosas que se encendieron y luego se apagaron, como lo que se hacía aquí a unas cuadras, en el camellón de las ofrendas, las y luego ruedas, pues, se vino, las ruedas de muertos. Se vino para abajo. En algún momento participé incluso aquí con Gonzalo Ceja, que también un saludo para ese canijo, cuando estaba particularmente Laura Velázquez Alzúa, que hubo un tiempo también que fue directora de Casa de Cultura. Así es. Que también con ella tuve mi primera exposición, pues ya individual y pues de un carácter más profesional aquí en Azcapotzalco, hace pues ya muchos años. Sin embargo, todo esto, ¿qué está pasando? Pues que se han perdido las tradiciones, los pueblos han perdido su esencia porque no han contado con el apoyo de la autoridad y todo se va perdiendo. Por ejemplo, yo escuchaba apenas hace unos días que el pueblo de Santo Tomás ya no era pueblo de Santo Tomás, era colonia, y eso es inadmisible, no es posible.
Los pueblos existen y debemos preservarlos con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus ferias, con su identidad. con su identidad propia. Vamos a corte y regresamos con este tema que se está poniendo bien azcapotzalquense. Gracias. Y hablábamos y me empezamos a mencionar, creo que es importante porque tú hace poquito estabas diciendo que hace unos días te enteraste de Que el pueblo de Santo Tomás ya no era pueblo, era colonia. Yo sigo pensando que los pueblos no deben perder su origen, deben conservarse necesariamente con sus costumbres, con sus tradiciones. Yo recuerdo que hace muchos años se llevaban a cabo las festividades y entre ellas pues se practicaba el boxeo, el palo encebado, lo tradicional en las fiestas de los pueblos, y que hoy se ha perdido su esencia, ya dejó de ser importante, y creo que hay que retomarlo, hay que conservar la tradición de los pueblos y sus costumbres. Porque esa es tu identidad, Por supuesto, como local, claro, como individuo. Y eso es lo que genera apego, porque pues cuántos hermanos de raza que están en los Estados Unidos regresan a sus pueblos en la fiesta patronal o el fin de año. ¿Por qué? Porque tienen un vínculo, ¿sí? Y entonces a lo mejor esa gente que nosotros. Esto me están arrancando la identidad. claro, claro. Y me están dejando como una estadística del INEGI, brother. Y eso no. No, creo que debe necesariamente rescatarse y sobre todo las autoridades deben jugar el papel que les corresponde. Pero también nosotros como sociedad exigirle supuesto, a la autoridad autoridad nuestros derechos como pueblos y barrios. Sí, porque pareciera que no hay interés por parte de ellos. Todavía hace poco la prohibición de la fiesta de San Sebastián, en donde había que luchar mucho en contra de la propia autoridad para que les autorizaran. Y eso debe prevalecer, debe conservarse, es importante para nosotros, para los pueblos, para Azcapotzalco en su conjunto. Yo en alguna situación hace bastantes años, con la madre de mis hijos y sus padres de ella, hablaba mucho de las fiestas de San Martín Xochitláhuac, por tocar otro punto, y que ellos tuvieron el orgullo en aquellos años, hace ya más de 50, en las que tuvieron a bien traer a la santanera, y que como que había hasta esa competencia, vamos a decir así, de ver quién tenía el mejor baile, la mejor banda, el mejor castillo, ¿sí? Y era un regocijo y un orgullo del pueblo. Que no se nos olvide que somos pueblo. O sea, pueblo no me refiero a un espacio, sino a la gente. Claro. Somos pueblo, no somos colonia, no somos unos británicos en la India, somos gente local. Claro, yo disfrutaba mucho de esas ferias y llegué a San Martín Xochitláhuac varias veces. Tenía yo un compadre que, por cierto, practicaba el boxeo y en aquella época se le conocía como la máxima maravilla chintrolola, Regino Márquez, oriundo de San Martín Xochitláhuac. Yo lo acompañé en diferentes ocasiones a esas festividades anuales de San Martín, así como Santa María Meninalco y muchos otros lugares. Por eso insisto que debe prevalecer y debemos pelear por esas costumbres. Que no nos quiten lo que somos. Que se mantengan vivas. Y en ese sentido también un saludo por ahí a mi amigo el campeón Escamilla, también de ascendencia de ahí de San Martín, de los Álvarez. Santa María, ¿no? Donaciano, que también ya por ahí me regaló una entrevista. Ellos son de ahí, su madre en paz descanse era de esa zona de San Martín y se casó con uno de aquí de Azcapotzalco, que era Escamilla, que fue el que trajo el box a esa zona. También más contemporáneo, pero vamos, son gente que han hecho, pues vamos a decir así, familia, arraigo, tradición, y le han traído, ¿sí?, victorias a nuestro pueblo. Claro, claro, por supuesto que sí. Yo le recordaba a mi compadre Regino, en paz descanse, y a otro deportista muy famoso que era Lorenzo López, que tenía como apelativo El Amo, que por cierto ya también creo que falleció. Y en fin,
glorias que destacaban en esas festividades, pues deben el día de hoy estar presentes. No importa que ya no estén físicamente con nosotros, pero ellos, los nombres de ellos deben prevalecer. Sentaron precedente. Y nosotros tenemos que pugnar por rescatar todo eso de los pueblos, de los barrios, de las tradiciones. Es una obligación nuestra. Entonces, ojalá, repito, que por conducto de este canal, la autoridad nos preste atención, porque repito que es una obligación de la propia autoridad y de nosotros como ciudadanos de Azcapotzalco. Creo que es un compromiso que tenemos nosotros con nosotros como gente de Azcapotzalco, Claro. como chintololos, Claro. como tepanecas. Claro. Porque todavía falta mucha gente por entrevistar. No sé, por ahí está también Adrián el tepaneca, al que le mando un abrazote y estaré próximo a buscarte para entrevistarte porque nos ha traído campeonatos internacionales en el Muay Thai, deporte al que yo me dediqué mucho tiempo. Estas cosas y estas glorias nuevas que están con un origen, porque hay un precedente previo, porque hubo gente que tenía esta situación de amor por el deporte, ¿sí? Y que lo llevaba a otros niveles. Y como te decía también, hay que hablar hasta de los frontoneros, porque hay un frontón ahí en la Providencia que es una bronca tener un chance para poder estar ahí jugando. Ya tiene años que no juego. En el Rosario también hay frontones. En la Rosita. En la Rosita. En la Rosita. Y son gente que yo creo que merece ser atesorada más que tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque yo prefiero un frontonero que una persona viciosa. Correcto. ¿Sí? Una persona que puede tomar otras actitudes. Por ahí ha habido algunos escritores y algunos grandes pensadores que han manifestado esta idea de que la persona que agarra un libro difícilmente agarra un arma. Y yo creo que el deporte puede sacar lo mejor de muchos de nosotros. El deporte es vital. Lamentablemente, amigo Padilla, el día de hoy, por la pandemia o por 50,000 cosas, el deporte y los deportivos se encuentran abandonados en Azcapotzalco. Así es. Y es importante, de verdad muy importante, que se cobre conciencia, porque finalmente, lo hemos dicho ya con anterioridad, el deporte es salud. Así es. El deporte ayuda a la juventud, y no solo a la juventud, a la gente de la tercera edad, a la sociedad en general. a la sociedad en su conjunto. Por eso es importante hoy ponernos ya la pila para exigir que esos deportivos paulatinamente se vayan poniendo en marcha. No es posible que estén abandonados con el paso crecido, los baños en mal estado. Hace falta que la autoridad tome conciencia de ello y rescatemos a la gente joven de todo ello para que se pueda controlar y no haya tantos vicios. Es importantísimo. Sí, pero aquí yo creo que tenemos que convocar también al compromiso de la sociedad. Por supuesto. Al compromiso del padre y la madre, al compromiso del deportista, del joven, de la gente que tiene que sentirse orgullosa de ser de aquí, o de cualquier otra colonia, claro, o de cualquier otra demarcación en esta gran orbe, en esta megalópolis que ahora es una de las ciudades más grandes del mundo. Pero no por eso vamos a dejar de tener identidad. Fíjate que yo estando en Japón, por ejemplo, hay una ley que el domingo, si quieres salir antes de las 11 de la mañana, particularmente en Tokio, por ejemplo, tienes que salir vestido tradicional, si no, no puedes salir. Y si sales de otra manera, te van a multar. ¿Por qué? Porque aunque sea un ratito, hay que conservar. Sentirte orgulloso de lo que eres, ¿sí? Estos ejemplos en algunos otros puntos del mundo nos pueden ayudar a entender cuán valiosa es nuestra identidad como mexicanos, porque a veces pareciera que se nos olvidara y quisiéramos ser más gringos o franceses, ¿no? Porque pues desde el periodo de don Porfirio Díaz, pues todo estaba afrancesado y ahora todo está gringado, ¿no? Y bueno, y mis nopalitos y mis frijolitos, ¿dónde quedaron? ¿Sí? Lamentablemente. Ahorita ya es difícil encontrar un buen sope, mi hermano. Efectivamente. Ahora es más fácil encontrar hamburguesas, que no desprecio, pero oye, mi amor es por el maíz. Claro, por supuesto, claro que sí.
Yo creo que hay muchas cosas que debemos tratar de rescatar y nosotros contribuir, Preservándolas por supuesto. y poniéndolas en la mesa Así es, para que se nutra quien quiera. así es, así es. Pues caray, qué interesante todo esto y ojalá que de veras la gente que nos vea, nos escuche, nos apoye, nos ayude para poder rescatar nuestra identidad de pueblo de Azcapotzalco. Orgullosamente. Así es. Y pues estamos a punto de retirarnos, mi hermano. Y sí te digo que te vengo a ver otra vez para la siguiente semana. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque es indispensable tratar y comprometernos con la historia de nuestro lugar y de nuestro México. Muchísimas gracias y antes de terminar, yo quisiera nuevamente tocar el punto de una enorme felicitación a todas las madres del mundo, a quienes por ellas el día de hoy estamos. Gracias a todas y muchísimas felicidades. Gracias, Que así compañero sea. Padilla. Nos estamos viendo en 8 días aquí en Mundamella y comprometiéndonos con un programa más, pero también por la lucha de la identidad y la cultura de México. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.